¿Qué es el tornado? El tornado es un fenómeno meteorológico que se produce a raíz de la rotación de aire a gran intensidad y de poca extensión horizontal, que se propaga desde la base de una nube madre conocida como cumulonimbus. La base de esta nube se encuentra a altitudes por debajo de los 2 kilómetros y se caracteriza por su gran desarrollo vertical, en donde su tope alcanza aproximadamente los 10 kilómetros de altura hasta la superficie de la Tierra o cerca de ella. La nube es de color blanco o gris claro, mientras que el embudo permanece suspendido de la nube madre. Cuando éste hace contacto con la Tierra, se presenta de un color gris oscuro o negro, debido al polvo y escombros que son succionados del suelo por el violento remolino. Estos torbellinos, llamados también chimeneas o mangas, generalmente rotan en sentido contrario a las manecillas del reloj en el hemisferio norte. En algunas ocasiones se presentan como cilindro cuyo diámetro varía de entre la base de la nube y la superficie del suelo, y su diámetro inferior es aproximadamente de 1 kilómetro, alcanzando algunas veces los 100 metros. Las características más comunes para identificar un tornado son: A. El tornado se forma en conexión con una nube de tormenta llamada cumulonimbus. B. El tornado aparece en la base de la nube y se extiende hacia abajo hasta alcanzar el suelo en forma de embudo o manga. C. Comúnmente, un tornado va acompañado por lluvia, granizo, relámpagos, rayos y de la propia oscuridad de las nubes. D. Una característica común es la baja presión atmosférica en el centro de la tormenta y la enorme velocidad del viento. E. El efecto de destrucción de un tornado es mayor en el área afectada que la de un huracán, debido a que la energía por liberar se concentra en un área más pequeña. Por lo tanto, el efecto de la velocidad del viento y la baja presión hace que el daño sea mayor. F. Los tornados se desplazan aproximadamente a 50 km por hora, sin embargo, algunos se mueven lentamente mientras que otros alcanzan velocidades de 100 km por hora o más. La trayectoria promedio de un tornado es de unos 400 metros de ancho y unos cuantos kilómetros de largo. Algunas de estas han alcanzado valores excepcionales de 1.6 kilómetros de ancho y 480 kilómetros de largo. La chimenea del tornado es una nube constituida por gotitas de agua mezclados con polvo y partículas de desechos, los cuales nacen en la base de las nubes y descienden hacia la superficie. En las proximidades del suelo, el polvo y los desechos son muy abundantes, debido a la baja presión atmosférica existente que contribuye a que el aire circule hacia adentro y ascienda. En el interior, en las paredes que forman el ojo del tornado, normalmente se producen descargas eléctricas. Algunos tornados están constituidos por una sola chimenea, mientras que otros forman un sistema de varias chimeneas. Unos duran unos pocos segundos, otros persisten durante decenas de minutos. La mayoría se producen por la inestabilidad atmosférica debido al calentamiento diurno y a la gran cantidad de humedad o de frentes fríos que se encuentran activos, agrupados en familias o en conexión con tormentas aisladas de gran intensidad. El desplazamiento de los tornados tiende a ser dominado por el movimiento de la tormenta o nube madre. A veces se puede observar que el embudo se libera de la base moviéndose de manera errática. Los tornados se producen generalmente en la zona de transición entre las masas de aire polar y tropical, entre los 20 grados y 50 grados de latitud a ambos lados del ecuador, siendo poco frecuentes en latitudes mayores a 60 grados, donde el aire no contiene la humedad y la temperatura necesaria para la formación de este fenómeno, y en la región ecuatorial, donde la atmósfera no tiene la inestabilidad necesaria para desarrollar una tormenta severa de tal magnitud. Si bien los tornados pueden producirse a lo largo de casi todo el año, se observa una marcada variación estacional que difiere del país y lugar, siendo su máxima ocurrencia durante el verano en las latitudes medias, es decir, en junio, julio y agosto. Los tornados pueden originarse a cualquier hora del día, con mayor frecuencia durante la tarde entre las 2 p.m. y las 8 p.m. Esta situación se relaciona con el máximo calentamiento diurno de la superficie terrestre, ya que las altas temperaturas contribuyen a la inestabilidad atmosférica y a la formación de tormentas, que generalmente conducen a la generación de tornados.
La intensidad de un tornado se mide en la escala Fujita. En la escala F0, la velocidad del viento es de 60 a 120 km por hora con daños ligeros. En la escala F1, sus vientos son de 121 a 180 km por hora con daños moderados. En la escala F2, sus vientos son de 181 a 250 km por hora con daños considerables. En la escala F3 son de 251 a 320 km por hora la velocidad de sus vientos, mientras que sus daños son severos. En la escala F4 sus vientos van de 321 a 420 km por hora con daños devastadores. En la escala F5 sus vientos son de 421 a 500 km por hora con daños superdevastadores. Reglas de seguridad durante un tornado. 1. Refúgiese preferentemente en sótanos o en edificios con estructuras de acero o concreto. 2. Mantenga abierta alguna de las ventanas de la casa, preferiblemente al lado opuesto de donde sopla el viento. 3. Si se encuentra dentro de un edificio, es conveniente permanecer en el piso más bajo. 4. En caso de no contar con sótanos, buscar protección bajo muebles sólidos y pesados en la parte central y planta baja. De no contar con estos medios, cúbrase con un colchón. 5. Permanezca alejado de las ventanas. 6. Las cabañas, casas rodantes y casas precarias son muy vulnerables a los efectos destructivos del tornado. Busque refugio en un lugar firme. 7. En las escuelas, al igual que en los edificios públicos, ubíquese en una habitación o en un corredor de piso más bajo. 8. Evite buscar refugios en auditorios, gimnasios cerrados, salas de espectáculo o estructuras de techos con superficies amplias. 9. En campo abierto, si no tiene tiempo para buscar un refugio adecuado, arrójese a lo largo de una zanja. 10. No permanezca dentro de un automóvil, hay que abandonarlo. 11. En lo posible, aléjese de la zona donde pueda pasar el fenómeno. 12. Evite permanecer en habitaciones enfrentadas a la dirección en donde sopla el viento.